El vestido blanco del maniquí brillaba suavemente a la luz del sol que se filtraba a través del tul estampado. Aurora ajustó el encaje del corpiño, dio un paso atrás y entrecerró los ojos para contemplar su trabajo. Los pliegues ingrávidos llegaban hasta el suelo, creando exactamente el efecto que llevaba 3 días intentando conseguir. El silencio en el taller solo se rompía por el parloteo de la máquina de coser mientras Martha terminaba otro pedido para la señora Barclay. Aurora sonrió al oír a su ayudante tararear suavemente para sí misma. Martha llevaba 7 años trabajando para ella y ya no eran solo jefa y subordinada. El timbre de la puerta principal tintineó suavemente. Aurora se dio la vuelta. La novia a la que iba destinado el vestido estaba en el umbral. Su madre entró a continuación, observando meticulosamente el atelier. «Señorita Rodríguez, qué bien que haya venido. El vestido está casi terminado, solo falta la última prueba». La chica se puso radiante al ver el maniquí y enseguida empezó a fijarse en todos los detalles. Su madre mantenía una expresión escéptica en el rostro, pero a Aurora no le molestó. Estaba acostumbrada a ese tipo de clientas en 15 años de trabajo. Mientras la novia se cambiaba detrás del biombo, Aurora sacó una caja de alfileres. Le encantaba este momento, cuando el vestido por fin se encontraba con su dueña. Cada novia era especial, y cada vestido tenía que resaltar exactamente su belleza. La prueba fue perfecta, solo hubo que hacer unos pequeños ajustes en la longitud. Incluso la quisquillosa madre se derritió cuando vio a su hija con el vestido terminado. Cuando salieron del depósito, Marta se acercó a Aurora. «Otra obra maestra. ¿Cómo consigues adivinar siempre lo que quieren tus clientas?» Aurora se encogió de hombros y volvió a guardar los alfileres en la caja. La interrumpió una llamada. Shelton. «Cariño, voy a llegar tarde esta noche. Hay un problema con un coche de la flota. Se cancela la cena». «No pasa nada». Aurora miró su reloj. «Yo también tengo mucho trabajo. Cenaremos en casa». Colgó el teléfono y volvió al maniquí. El trabajo siempre les salvaba a ambos de resentirse. Cada uno tenía sus propios negocios que necesitaban atención. Shelton estaba haciendo crecer su empresa de taxis, ella su atelier. 12 años de matrimonio les habían enseñado a encontrar cierta armonía en ello. El día se acercaba lentamente al atardecer. Aurora había terminado con la novia y ahora estaba trabajando en un vestuario para una producción teatral. Un director local había tenido la idea de montar una obra histórica. Los bocetos estaban por ahí, pero ella se alejaba de ellos de vez en cuando, fiándose más de la intuición. Martha se marchó hacia las 6, dejando el vestido terminado de la señora Barclay sobre la mesa. Aurora se quedó sola. Le encantaban esas horas de la tarde, cuando podía trabajar en silencio mientras los últimos rayos de sol doraban las paredes. A las 9 en punto ya estaba en casa. Shelton ya estaba allí, sentado en la cocina con su portátil consultando unas hojas de cálculo. Levantó la vista cuando ella entró. «Hola, ¿qué tal la prueba?» «Ha ido bien. La novia está contenta. La madre de la novia está contenta al final». Aurora puso la tetera. «¿Qué le pasa a tu coche?» «Oh, no es nada». El nuevo conductor lo aparcó sin cuidado, una pequeña abolladura. «Lo llevaré al taller mañana por la mañana». Cenaron en el silencio habitual, cada uno pensando en lo suyo. De vez en cuando, Shelton echaba un vistazo a su teléfono, Aurora repasando mentalmente los detalles de los pedidos de mañana. Una noche cualquiera de un día cualquiera, uno de los 1000 similares de su rutina. Antes de irse a la cama, Aurora repasó su cuaderno una vez más. Mañana por la mañana vendría una clienta habitual. Había que hacerle un vestido nuevo. Después, una reunión con un proveedor de telas, 3 pruebas y trabajo en vestuario de teatro. Iba a ser un día ajetreado. Shelton ya estaba en la cama cuando ella entró en el dormitorio. Estaba leyendo un artículo en su teléfono y asintió distraídamente cuando ella le dio las buenas noches. Aurora se acomodó habitualmente en su lado de la cama. Mañana tenía que madrugar de nuevo.
Otro conductor llegaba tarde a su turno. Shelton golpeaba irritado el volante del coche de empresa, mirando el reloj o el aparcamiento vacío frente a la sala de control. Un flamante sedán plateado esperaba a su conductor, y se acercaba el comienzo de la hora punta matinal. El despachador Robert salió tranquilamente del edificio con un vaso de café de papel apoyado en el marco de la puerta. ¿Llamo a uno de los refuerzos? Creía que Jim había dicho que estaría dispuesto a pluriemplearse. Shelton negó con la cabeza. Contratar a un conductor extra era un gasto innecesario. Salió del coche y se estiró. Podía sentir cómo se acercaba el otoño en el aire de la mañana. Tony apareció 20 minutos después, despeinado y sin aliento. Shelton le entregó las llaves en silencio, sin escuchar su confusa explicación sobre el despertador estropeado. «Pásate esta noche por mi despacho». El día transcurrió lentamente. Shelton revisaba los informes, comprobaba las cifras de los gastos de gasolina, calculaba cuánto dinero hacía falta para reparar los 2 coches viejos. Los ingresos habían bajado por tercer mes consecutivo. Había demasiados competidores en la ciudad con nuevas aplicaciones de taxi. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Aurora. Decía que esta noche volvería a llegar tarde. Shelton guardó el teléfono sin contestar. No se habían visto mucho últimamente. Ella estaba en su taller y él aquí. Su negocio estaba en auge y él estaba... Bueno, se negaba a admitir lo evidente. Tony llegó a la oficina a última hora de la tarde. Shelton había hablado largo y tendido con él sobre disciplina y responsabilidad, pero al final lo había dejado en el trabajo. Ahora mismo no estaba buscando nuevos empleados. Llegó a casa al anochecer. Aurora aún no había llegado. Había un recipiente con la cena en la nevera. Ella cocinaba los fines de semana para la semana siguiente. Shelton cenó solo, encendiendo las noticias en la televisión. Su empresa de taxis había sido la única grande de la ciudad cuando empezó. Los clientes se apuntaban por internet, los conductores pedían trabajo. Y ahora tenía que contar cada céntimo, regatear con los mecánicos y aguantar a empleados poco fiables. Aurora llegó a casa sobre las 10, trayendo consigo olor a perfume y telas. Dejó el bolso junto a la puerta y se hundió cansada en el sofá. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó mientras se quitaba los zapatos. «Bien», siguió Shelton con la mirada fija en el televisor. «¿Y a ti?». «Bien. Conseguí un gran pedido del teatro. Hablaron un rato. Solían pasar mucho tiempo por las tardes hablando del día, compartiendo sus planes. Ahora se sentaban casi siempre con sus teléfonos. Por la mañana, Shelton volvió al trabajo antes que nadie. El mecánico había llamado el día anterior. Uno de los coches necesitaba reparaciones importantes. El dinero fluía como el agua y los nuevos clientes tardaban en llegar. A la hora de comer, un viejo amigo llamó y le propuso quedar en una cafetería cercana. Shelton aceptó. Necesitaba distraerse de sus interminables problemas empresariales. En una mesa vecina se sentaba una joven pareja. La chica hablaba animadamente, agitando los brazos, y el chico la miraba con una sonrisa. Shelton se sorprendió de repente pensando que no recordaba la última vez que Aurora y él se habían sentado así en un café. Todo el tiempo estaba ocupado con el trabajo. Ella tenía el suyo, él el suyo. Por la tarde volvió a quedarse hasta tarde en la oficina. Aurora le había avisado de que llegaría tarde, un trabajo urgente para un cliente importante. Shelton contestó mecánicamente, «De acuerdo», y volvió a su papeleo. Algo tenía que cambiar, o el negocio empezaría a dar pérdidas en un par de meses. Tal vez vender alguno de los coches viejos, o viceversa, pedir un préstamo y renovar la flota. Sus pensamientos eran confusos. Salió y encendió un cigarrillo, un hábito del que hacía tiempo había prometido a Aurora librarse. Las farolas iluminaban el aparcamiento vacío donde durante el día aparcaban los coches de su flota de taxis. Todo lo que había conseguido a lo largo de los años se le escapaba poco a poco de las manos. Y en casa le esperaba su mujer,
que ni siquiera se daba cuenta de sus problemas, inmersa en su propio y exitoso negocio. El teléfono volvió a sonar. Aurora había enviado un mensaje para decir que estaría en la ciudad para cenar. Shelton apagó el cigarrillo y volvió a la oficina. Le esperaba otra larga noche de calculadora e informes. Shelton llegaba tarde a una reunión con posibles inversores porque tenía que ocuparse de otro accidente. Cuando entró en la sala de conferencias del centro de negocios, la discusión ya había comenzado. Varias personas vestidas con trajes de negocios estaban sentadas en una larga mesa, entre ellas una joven con un estricto vestido. Alguno de los presentes hablaba de las perspectivas del negocio del transporte en su zona. Shelton se sentó en un sitio libre, intentando llamar la atención lo menos posible. La chica le miró y sonrió débilmente. Después de la reunión, cuando todos empezaron a marcharse, ella se acercó a él. «Señor Watson, soy Cristina Gómez, represento a New Line Investments. Estoy interesada en su proyecto». Se pusieron a hablar. Cristina resultó ser una estudiante de último curso de economía que trabajaba a tiempo parcial en una empresa de inversiones. Shelton le habló de sus planes para ampliar su flota de coches, de una nueva aplicación para llamar a taxis que iba a lanzar. «¿Por qué no hablamos de ello durante el almuerzo?», sugirió ella. «Tengo algunas ideas que podrían serte útiles». Durante el almuerzo, Christine habló de inversiones, planes de negocio y perspectivas de crecimiento. Shelton se sorprendió a sí mismo escuchando no tanto sus palabras como su voz. Era diferente de sus socios habituales, animada, emocional, entusiasta. Las reuniones se hicieron periódicas, hablaban de negocios en un pequeño café cerca de su oficina. Cristina ofrecía ideas nuevas que a él nunca se le habrían ocurrido. Veía sus problemas desde un ángulo diferente y, poco a poco, Shelton empezó a ver nuevas oportunidades donde antes solo veía callejones sin salida. Un día llegó frustrada. Problemas con sus estudios, un examen difícil. Shelton la vio diferente por primera vez, vulnerable, insegura. Se sentaron en un café hasta la noche. Él le contó sus años universitarios. Ella se rió. Llegó tarde a casa, mintiendo a Aurora sobre la larga reunión. Cristina se pasaba a menudo por su despacho. Le llevaba café, se sentaba a su lado mientras él trabajaba con documentos. Su presencia le ayudaba a concentrarse de un modo extraño. Una vez le llevó una tarta casera. Resultó que ella no sabía cocinar, pero aquella tarta de manzana torcida le pareció más sabrosa que los postres de los restaurantes. Por las tardes, cuando volvía a casa, Shelton se sentía culpable. Aurora le saludaba con el habitual «¿Cómo estás?», y le contaba sus pedidos. Él escuchaba a medias, pensando en cómo Christine se había reído hoy de su broma. Cada vez había más gente en casa. Cada vez se quedaba hasta más tarde en el trabajo, inventándose excusas para reuniones de trabajo. Christine nunca le preguntaba por su familia, como si aceptara tácitamente no tocar el tema. El primer beso fue espontáneo. Se habían quedado hasta tarde en la oficina discutiendo una nueva estrategia de marketing. Cristina cogió un bolígrafo caído. Él la ayudó a levantarse. Sus caras estaban demasiado cerca. El momento se alargó como una película a cámara lenta. Después, todo cambió. Siguieron hablando de negocios, pero ahora había algo más entre ellos. Miradas, roces casuales, frases no dichas. Shelton sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Christine era exactamente lo contrario de Aurora. Impulsiva, despreocupada, podía salir en mitad de la noche solo para mirar las estrellas. Una vez lo había llevado a un parque de atracciones, y él no recordaba la última vez que se había divertido tan despreocupadamente. En casa, Shelton estaba cada vez más callado. Aurora no hacía preguntas. Estaba acostumbrada a su actitud distante y lo achacaba a problemas de trabajo. Pero él la miraba y no reconocía a la mujer con la que había vivido tantos años. Christine llenaba sus pensamientos.
Se sorprendió a sí mismo repitiendo sus conversaciones, recordando su risa. Una vez, ella le confesó que nunca había estado en un taller de verdad, y él apenas pudo resistirse a llevarla a Aurora. Intentaban no aparecer juntos en lugares concurridos, se reunían en el despacho de él y a veces salían de la ciudad. A Christine le encantaba la velocidad. Se ponía al volante de uno de sus coches y conducía por una autopista vacía, cerrando los ojos en las curvas. Su temeridad asustaba y atraía al mismo tiempo. La relación de negocios había pasado finalmente a un segundo plano. Aún discutían planes de negocio, pero ahora era más un juego. Christine construía castillos de aire, hablaba de cómo podrían ampliar el negocio, abrir sucursales en otras ciudades. Shelton escuchaba, sabiendo que no eran más que sueños, pero disfrutaba soñando con ella. Había aprendido a mentir con maestría. Se inventaba reuniones de trabajo, viajes de negocios, encuentros. Aurora no parecía darse cuenta de los cambios, estaba demasiado ocupada con su taller. O fingía no darse cuenta. Aurora se despertó en silencio. El despertador aún no había sonado, pero el asiento de al lado estaba vacío. De la cocina llegaba olor a café. Bajó las escaleras y vio a Shelton. Estaba sentado en su escritorio con su ordenador portátil, vestido como un hombre de negocios a las 7 de la mañana. «Hoy llegas temprano». Él levantó la vista, como si acabara de darse cuenta de su presencia. «Sí, tengo que prepararme para una reunión con inversores». Antes le habría dado detalles, le habría pedido consejo. En sus años de hacer negocios juntos, estaban acostumbrados a discutir las decisiones importantes. Pero ahora se limitaba a volver a la pantalla del portátil. Por la noche, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, Aurora descubrió que su camisa olía a una colonia desconocida. Olfateó. El aroma era tenue, probablemente de alguno de sus colegas. Shelton siempre usaba el mismo perfume que ella le regalaba cada Navidad. Apenas tocaba la comida en la cena, aunque solía comerse el guiso de ella con gusto. Estaba sentado mirando su teléfono, sonriendo de vez en cuando al ver algo en la pantalla. «¿Buenas noticias?», preguntó ella. «¿M? Ah, sí. Creo que he encontrado un buen mecánico para la flota». El teléfono volvió a sonar y él lo cogió inmediatamente. Nunca habían usado el teléfono durante la cena, una regla tácita establecida por el propio Shelton. Los fines de semana empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo. Aurora le propuso salir de viaje. Hacía tiempo que no salían juntos. «Lo siento, cariño, estoy muy ocupado con este nuevo proyecto. ¿Quizá la próxima vez?». Ella asintió. Sí, estaba muy ocupada, tenía muchas cosas entre manos. Un encargo teatral estaba ocupando gran parte de su tiempo y los clientes habituales no iban a menos. Una mañana se dio cuenta de que su mitad de la cama ni siquiera estaba arrugada, así que no se había acostado. Llamó para ver si todo estaba bien. Sí, tuvo que pasar la noche en la oficina. Un cliente difícil, mucho papeleo. Su voz sonaba cansada. Aurora se ofreció a llevarle el almuerzo, pero él se negó, demasiado ocupado. Por las tardes, si volvía a casa, se metía directamente en la ducha y se encerraba en su despacho con el portátil. Decía que tenía informes que terminar. Ella le llevaba té, llamaba a su puerta y le respondía con un escueto «piao». Un día se despertó en mitad de la noche y oyó su voz. Estaba hablando con alguien por teléfono en el jardín. En voz baja, casi un susurro. Probablemente la diferencia horaria con sus clientes. Durante el desayuno estaba cada vez más callado. Solían discutir los planes del día, compartir noticias. Ahora se limitaba a beberse el café, mirar el correo electrónico en el teléfono y marcharse cuando apenas se había terminado la taza. Tenía un nuevo ambientador en el coche. Antes odiaba las fragancias. Aurora se dio cuenta cuando la llevó al taller. Su coche no arrancaba ese día. Durante todo el trayecto, él habló por el altavoz sobre unas reuniones de negocios. Empezó a quedarse hasta tarde en el atelier con más frecuencia.
En casa había demasiado silencio. Shelton estaba fuera o encerrado en su despacho. Trabajar le ayudaba a no pensar en lo que estaba ocurriendo con su matrimonio. Un día llegó a casa inusualmente animado. Le habló de un nuevo proyecto, de las perspectivas de desarrollo del negocio. Ella le escuchó y pensó que hacía tiempo que no le veía tan entusiasmado. Quizá las cosas empezaban a mejorar de verdad. En otra ocasión, le sorprendió navegando por páginas web inmobiliarias. Había minimizado rápidamente la pestaña cuando ella entró en la habitación. Dijo que estaba investigando el mercado para una nueva oficina. Poco a poco se fue acostumbrando al nuevo ritmo de vida. Aprendió a no esperarle para cenar, a no planear fines de semana juntos, a no preguntar demasiado. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus asuntos, sus problemas. Siempre había sido un adicto al trabajo. Probablemente era solo un momento difícil. El día empezó como de costumbre. Aurora se despertó antes que el despertador, se preparó rápidamente y se dirigió a la clínica para llegar a su cita antes de que abriera el atelier. Todos los otoños se sometía al reconocimiento médico anual, una costumbre que había adquirido con los años. El doctor Morgan revisó su historial y le hizo las preguntas habituales. Nada fuera de lo normal. Tensión arterial normal, un poco cansada por el trabajo, pero ¿quién no se cansa a su edad? Hágase una analítica como de costumbre. Y las pruebas hepáticas hace tiempo que no se revisan. Añadámoslas también. Aurora recogió obedientemente las referencias, un procedimiento tan familiar que ni siquiera le hizo pensar mucho. En la sala de procedimientos, la enfermera encontró habitualmente una vena la primera vez y llenó los tubos. Los resultados estarán listos en 3 días, etiquetó los tubos. Llama a la recepcionista. Aurora asintió y se apresuró a ir al atelier. Era el comienzo de un día normal de trabajo. Pruebas de vestuario para el teatro, reuniones con los proveedores de tejidos. La rutina habitual desplazó por completo los pensamientos sobre el examen físico. Por la noche, Shelton le preguntó cómo le había ido el día y ella le habló del caprichoso director de teatro y de la nueva colección de telas. Ni siquiera recordaba la cita con el médico, tan rutinaria. Los días siguientes también estuvieron llenos de trabajo. El viernes por la tarde, cuando estaba a punto de cerrar el taller, sonó el teléfono, un número desconocido. Señora Watson, es el doctor Baker de St. Michael. Necesitamos que venga a una cita el lunes. Hay algunas preguntas sobre sus pruebas. Algo en la voz del doctor la inquietó. ¿Qué clase de preguntas? ¿Algo va mal? Hablemos de ello cuando nos veamos. Quiere que concierte una cita para las 9 de la mañana. El fin de semana transcurrió en un extraño estado de incertidumbre. Intentó comportarse como siempre, haciendo tareas, trabajando en los diseños de los trajes. Shelton estaba ocupado con sus problemas con la compañía de taxis, ni siquiera parecía darse cuenta de su ansiedad. El lunes por la mañana se sentó en un despacho desconocido. El doctor Baker permaneció largo rato en silencio, mirando unos papeles. Luego empezó a hablar, despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Habló de algunos indicadores, marcadores, pruebas adicionales. Ella escuchaba, pero las palabras parecían pasar por su mente. Solo una frase se le quedó grabada: forma agresiva. Y algo sobre las posibilidades, sobre las estadísticas, sobre los tratamientos modernos. Le haremos más pruebas. Tenemos que determinar el estadio y hacer un plan de tratamiento. Aurora asintió, guardando mecánicamente en su bolso algunas derivaciones, recomendaciones, esquemas de medicación. Un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Cómo se lo contaría a Shelton? Por la noche llamó al atelier y les dijo que no iría mañana. Marta se sorprendió. Nunca le había ocurrido en todos los años que llevaba trabajando. Condujo hasta su casa intentando no pensar en nada. Tenía que decidir cómo seguir viviendo, cómo organizar el trabajo del taller, qué hacer con los pedidos. Y lo más importante, cómo decírselo a su marido.
Shelton ya estaba en casa cuando ella llegó de la clínica. Estaba sentado en la cocina con su portátil, algo habitual un martes por la noche. Ella se quedó en la puerta, insegura de cómo empezar la conversación. ¿Qué te ocurre? Él levantó la vista de la pantalla. Hoy llegas pronto. Ella se acercó al escritorio y se sentó frente a él. Le temblaban las manos y juntó los dedos para intentar detener el temblor. Me han llamado de la clínica. Las pruebas... Su voz se entrecortó. Shelton cerró el portátil lentamente. Su rostro se congeló extrañado cuando ella empezó a hablar de los resultados, el diagnóstico, el pronóstico preliminar. Él permaneció en silencio, con la mirada perdida, y aquel silencio fue peor que cualquier palabra. De repente se animó y cogió el teléfono. Conozco a un médico en la clínica municipal. Voy a llamarle ahora, a ver... Marcó un número tras otro, hablando en voz alta, clara, comercial, sobre consultas, sobre urgencias, sobre un caso especial. Su voz llenó la cocina, desplazando el silencio. Aurora se quedó sentada mirando a un punto mientras él corría por la habitación con el teléfono. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Shelton puso la mesa él mismo por primera vez en mucho tiempo. Calentó la comida. Se movía inquieto, mirándola de vez en cuando, como si esperara algún cambio repentino en su estado. Necesitas descansar más. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Su voz sonó inusualmente suave. Me ocuparé del taller, no te preocupes. Ella negó con la cabeza. Faltaba una semana para la cita con el oncólogo, una eternidad. El trabajo era lo único que podía distraerla de la interminable espera. Por la noche permaneció despierta mucho tiempo. Shelton daba vueltas en la cama, mirando el teléfono, cuya pantalla parpadeaba una y otra vez en la oscuridad. Hacia las 3, se levantó y bajó las escaleras. Ella oyó sus pasos en la cocina, su voz apagada. Al parecer, hablaba de nuevo por teléfono. Por la mañana no se fue a trabajar como de costumbre. Se sentó a su lado mientras ella intentaba atiborrarse de tostadas, preguntándole minuto a minuto si necesitaba algo. Había algo antinatural en su preocupación, como si intentara encajar en un papel que nunca antes había interpretado. Te llevaré al atelier, ya le sujetaba el abrigo. Y te recogeré esta noche. No deberías conducir ahora. Ella no se molestó en discutir. Al fin y al cabo, era hasta cómodo. No había que pensar en aparcar en el centro. Shelton habló durante todo el trayecto, de tratamientos experimentales, de médicos que conocía, de clínicas en el extranjero. Su entusiasmo parecía exagerado, su voz sonaba demasiado alegre para ser las 7 de la mañana. Ella permaneció en silencio, mirando por la ventana la ciudad despierta, pensando en lo extrañamente que podía cambiar la vida tras una llamada telefónica. Justo después de que Shelton dejara a Aurora en el atelier, se dirigió al apartamento de Cristina. Vivía en un pequeño piso al otro lado de la ciudad, lo bastante lejos de sus rutas habituales como para no levantar sospechas. Cristina le abrió la puerta vestida de casa. Hoy no iba a clase en la universidad. Había apuntes en la mesa de la cocina. Su portátil mostraba algún tipo de conferencia en línea. ¿Qué te pasa? No es que nunca vengas por la mañana. Shelton se dirigió a la cocina y se sirvió agua de la jarra. Sus manos temblaban débilmente. Aurora tiene cáncer, una forma agresiva. Cristina se hundió lentamente en una silla. Sus ojos se abrieron de par en par. Algo parecido al miedo brilló en ellos, luego curiosidad. ¿Y ahora qué? No lo sé. Hay una cita con el oncólogo dentro de una semana, nuevas pruebas. No, le interrumpió ella con impaciencia. ¿Y nosotros? ¿Y nuestros planes? Shelton se apartó de la ventana. Los coches pasaban por debajo, los peatones se apresuraban en sus quehaceres. Una mañana cualquiera en un día cualquiera. Solo que todo en su vida había cambiado, se había desviado. Tengo que estar cerca de ella. Se darán cuenta si empiezo a alejarme. ¿Quieres decir que no nos veremos? La voz de Cristina sonó con un tono histérico familiar.
¿Se supone que debo sentarme y esperar? Se dio la vuelta. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, muy joven, casi una niña. En momentos así, la diferencia de edad entre ellos era especialmente notable. Solo hay que esperar un poco más. Un mes, tal vez dos. ¿2 meses? Resopló. ¿Y el taller? Íbamos a... Calla. Se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Va incluso mejor de lo que habíamos planeado. Ahora querrá vender el negocio ella misma. ¿Qué atelier cuando hay tanto tratamiento por hacer? Christine hundió la nariz en su hombro. Olía a algún tipo de perfume floral, no como Aurora. Estoy cansada de esperar, murmuró. Quiero que estemos juntos de verdad. No para escondernos, no para inventar excusas. Le acarició el pelo, mirando por la ventana. Tenía que volver. Aurora estaba esperando sus llamadas, reclamando su atención. Se sentía como un actor que tiene que interpretar el papel de marido atento. Cuando todo esto acabe, compraremos una casa nueva. Una grande, con piscina, como tú querías. Cristina levantó la cabeza, con el mismo brillo en los ojos. ¿Ah, sí? ¿Y una oficina para mí? Prometiste que gestionaría parte del negocio. Por supuesto, el dinero de la venta del atelier es un buen capital inicial. Solo es cuestión de esperar el momento oportuno. Ella buscó un beso, pero él se apartó. Tenía que darse prisa. El taller podía llamar en cualquier momento y la cita con el mecánico era a las 9. Te llamaré esta noche, pero no me llames tú. Ahora hay que tener mucho cuidado. Lo alcanzó en la puerta y lo agarró del brazo. Shelton, ¿y si ella, ya sabes, mejora? Él negó con la cabeza. Hablé con un médico que conozco. Con un diagnóstico así es casi imposible. Solo tienes que esperar un poco más. Durante todo el trayecto hasta el taller pensó en lo extrañas que eran las cosas, lo que parecía casi imposible, vender el atelier, el divorcio, una nueva vida, de repente se hizo realidad. Solo tenía que jugar bien sus cartas. Sonó el teléfono. Un mensaje de Aurora. Le preguntaba si vendría a comer. Shelton se puso un recordatorio para no olvidarse de fingir preocupación. Solo un mes o dos, se dijo a sí mismo, y luego la libertad y una nueva vida con Christine. Aurora caminaba tranquilamente por el pasillo hacia su despacho cuando oyó voces. La puerta de la sala de descanso estaba entreabierta. Shelton debía de haberse olvidado de cerrarla cuando entró a hacer la llamada. A menudo se recluía aquí para llamar por teléfono, explicándolo como una necesidad del trabajo. No llegará a final de mes. Su voz sonaba desacostumbradamente dura. Solo nos queda esperar. Aurora se quedó paralizada, apretando el cuaderno de dibujo contra su pecho. Sí, ya sé que estás cansada de esperar. Todo va según lo previsto. Ella fue quien habló de vender el taller. Cree que es lo mejor para todos. Silencio. Debe haber dicho algo. Por supuesto, el dinero se utilizará para el tratamiento médico, según los documentos. Y entonces... Cristina, querida, sabes que he pensado en todo. Aurora retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido. La sangre le latía con fuerza en los oídos y las náuseas le llegaban a la garganta. Llegó a su despacho y cerró la puerta. Se sentó ante la mesa y se arregló mecánicamente los pliegues de la falda. Todo encajaba. La repentina preocupación de su marido, sus preguntas sobre los asuntos del taller, sus frecuentes conversaciones telefónicas en la otra habitación. Recordó que le había sugerido que vendiera el negocio para que no tuviera que preocuparse del trabajo durante su tratamiento. Llamaron a la puerta. Shelton había vuelto. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Cariño, ¿por qué no vamos a casa? Necesitas descansar. Su voz era afectuosa, sus ojos preocupados. Qué bien había aprendido a interpretar el papel. No, tengo una prueba en media hora. Asintió sin insistir. Se acercó y la besó en la sien. Su contacto la hizo retroceder, pero se obligó a quedarse quieta. Todo el día transcurrió como un borrón. Atendió a clientes,
discutió estilos, tomó notas en su cuaderno. El trabajo le ayudaba a no pensar en la conversación que había oído por casualidad. Por la tarde, Shelton la recogió, como de costumbre. Durante todo el trayecto habló de algún médico nuevo, de métodos experimentales de tratamiento. Miró por la ventana y pensó que no se había dado cuenta de lo buen mentiroso que era. En casa se preocupaba por ella, le traía un plaid, le preparaba té, le preguntaba si necesitaba algo. Ella negaba con la cabeza, sonreía, contestaba algo insignificante. De repente, toda su vida juntos parecía falsa, como el decorado de un teatro. Por la noche, volvió a oírle hablar por teléfono en su despacho. Ahora que sabía la verdad, su voz sonaba muy diferente. Ya no había en ella una preocupación ostentosa, solo la entonación comercial de un hombre que habla de un buen negocio. Por la mañana, por primera vez en su vida, se alegró de que se fuera a trabajar. En una casa vacía, no había necesidad de fingir, de cuidar su expresión, de elegir sus palabras. En la mesa de la cocina había impresos sobre clínicas y nuevos tratamientos. Los recogió y los tiró a la papelera. Ahora esta ostentosa preocupación solo le producía náuseas. Pasó todo el día en el taller, haciéndolo de siempre. Se probaba el vestido de la novia, discutía con el proveedor de telas, hacía bocetos de vestuario para el teatro. Nadie se daba cuenta de que su vida se había desmoronado hacía solo unas horas. Por la noche, Shelton llamó para decir que llegaba tarde al trabajo. Se lo imaginó en el piso de Cristina y casi se rió de lo absurdo de la situación. Ambos estaban interpretando sus papeles. Él, el marido diligente, ella, la esposa desprevenida. Marta se preocupó cuando vio que se quedaba en el atelier después de la hora de cierre. Necesitas descansar, Aurora, sobre todo ahora. Ella asintió y sonrió. Otro papel en esta extraña obra, la paciente obediente que cuida de su salud, solo que ahora sabía que su salud preocupaba a los que la rodeaban por razones totalmente distintas. Llegó tarde a casa. Shelton ya estaba dormido, o fingía estarlo. Se quedó en la puerta del dormitorio, mirándole la espalda. 12 años de matrimonio. 12 años viviendo con un hombre que hablaba tranquilamente de su muerte con su amante. Durante la cena, Shelton habló por primera vez del futuro. Aurora removía la sopa mientras él apartaba el teléfono y la miraba atentamente. He estado pensando, quizá deberías simplificar un poco tu vida, centrarte en tu salud en vez de en tu trabajo. Ella siguió removiendo la sopa, fingiendo considerar sus palabras. ¿A qué se refiere? Bueno, un taller requiere mucha energía, clientes constantes, plazos, responsabilidad. Y ahora tienes que cuidar de ti misma. Aurora apartó la cuchara. Había una pequeña mancha de caldo en el mantel blanco. ¿Qué sugieres? Podríamos vender el negocio. Ahora tienes una buena clientela, buenos contactos. El taller vale mucho dinero, suficiente para pagar el tratamiento y la rehabilitación. Levantó la vista. Su rostro mostraba verdadera preocupación. ¿Con qué facilidad lo habría comprado antes de la conversación que había oído por casualidad? ¿Y Marta? ¿Y el resto del personal? Se quedarían sin trabajo. El nuevo propietario probablemente querrá conservar el equipo, sonrió alentador. Ya sabes lo difícil que es encontrar buenas costureras. En su voz había un tono comercial familiar, el mismo que había utilizado al teléfono con Christine. Y ya tengo un comprador potencial, un hombre serio con experiencia en el negocio. Mantendrá la reputación del atelier, le interesa. Aurora se levantó y empezó a recoger los platos. Le temblaban ligeramente las manos, pero Shelton no podía verlo. Había vuelto al teléfono. Al día siguiente le dejó una carpeta con algunos documentos sobre la mesa. Es una estimación aproximada del valor del negocio. Échale un vistazo cuando tengas tiempo. Ella asintió sin abrir la carpeta. Durante todo el día había sentido su mirada clavada en ella, esperando, estudiando. Estaba claro que esperaba su reacción. Por la tarde,
Mientras ella trabajaba en los bocetos, él se sentó a su lado con una taza de té. Es lo mejor. Puedes descansar, pensar en ti, tal vez viajar un poco, mientras tu salud te lo permita. Dibujó en silencio, añadiendo pequeños detalles a otro boceto de un vestido de novia. El lápiz dejaba líneas nítidas sobre el papel. Y luego, cuando todo acabe, podrás empezar algo nuevo, sin el estrés y la responsabilidad adicionales. Cuando todo acabe, recordó sus palabras a Cristina. Antes de fin de mes. Ya habían planeado su muerte. Lo pensaré. Dejó el lápiz a un lado. Ahora mismo tenía demasiadas cosas en la cabeza. Él asintió comprensivo y salió de la habitación. Unos minutos después, ella le oyó hablar por teléfono en el estudio. Las palabras eran indistintas, pero la entonación sonaba bonita. A la mañana siguiente mencionó, como por casualidad, que un hombre de negocios que conocía estaba dispuesto a reunirse en cualquier momento conveniente. Es un hombre ocupado, pero siempre encontrará tiempo para un caso así. Y lo más importante, mantendría el perfil del taller. Aurora untó mermelada en su tostada, tratando de no encontrar su mirada. Quizá la semana que viene, después de la cita con el médico. Por supuesto, sonrió él. Lo que te venga bien. El día transcurrió con la rutina habitual. Shelton llamaba de vez en cuando para preguntarle cómo se encontraba. Había una nota nueva en su voz, una anticipación o algo así. Esa tarde se quedó hasta tarde en el taller. Revisó viejos bocetos y álbumes con fotografías de obras terminadas. Había invertido 12 años de su vida en estas paredes, en estos vestidos, en estas personas. Y ahora Shelton quería venderlo todo a algún hombre serio con experiencia en los negocios. Él la estaba esperando en casa con la cena. Otro acto de su acto de marido cariñoso. He esbozado un plan de acción aproximado. Le puso otra carpeta delante. Échale un vistazo cuando quieras. Está todo detallado paso a paso. Valoración de activos, transferencia de casos, papeleo. Cogió la carpeta y pasó los dedos por la superficie lisa. Me preguntaba si Cristina le había ayudado a elaborar este plan, o se las había arreglado solo. Durante el café de la mañana, Shelton volvió a hablar del tema de la venta del atelier. Su voz era suave pero insistente. He concertado una cita con un abogado para mañana. Es solo una consulta preliminar, nada vinculante. Aurora removió el azúcar en su taza. La cuchara tintineó silenciosamente contra las paredes de porcelana. Mañana tengo 3 citas. He quedado por la tarde cuando el taller suele estar cerrado. Por supuesto conocía su horario. Sabía cuándo trabajaba con clientes y cuándo hacía papeleo. En la última semana, de repente, se había convertido en un experto en su negocio. En el trabajo, encontró otra carpeta de papeleo sobre su mesa. El informe financiero del año anterior, valoraciones de equipos, una lista de clientes habituales. Se había preparado a conciencia. Por la tarde, la agente inmobiliaria llamó para confirmar los detalles de la tasación del local. Aurora no recordaba haber aceptado la tasación. Al parecer, Shelton había actuado sin su conocimiento. Esa tarde trajo a casa a un nuevo médico, un hombre de pelo gris y mirada atenta. Le interrogó largamente sobre sus síntomas, negó con la cabeza y luego le habló de la importancia del descanso y la relajación. En su estado, necesita evitar el estrés. Tratar con clientes, las responsabilidades del negocio, todas estas cosas pueden hacer mella en su tratamiento. Aurora observó cómo Shelton asentía a cada palabra del médico. Era como si hubieran ensayado la conversación de antemano. Al día siguiente se pasó por el atelier durante su pausa para comer. Trajo bocadillos de su cafetería favorita y un termo de té de hierbas. Se sentó frente a ella y la observó atentamente mientras comía. Creo que deberíamos empezar poco a poco. Por ejemplo, trasladar a algunos clientes a otros talleres. Poco a poco, para no crear un frenesí. Ella permaneció en silencio y él continuó con más insistencia. Marta podría hacerse cargo de los pedidos actuales.
y tú podrías ocuparte solo de los clientes más importantes. Su plan estaba bien pensado. La reducción gradual de la cartera de clientes, el traspaso de casos, la valoración de activos, todo estaba programado por días. Por la noche invitó a cenar a su conocido hombre de negocios, un hombre silencioso con un traje caro. Este último habló en frases generales sobre las perspectivas de desarrollo del atelier, sobre las nuevas oportunidades, sobre la conservación de las tradiciones. Después de cenar, Shelton no se acostó durante mucho tiempo. Ella le oía pasear por la oficina, hablando por teléfono. Su voz sonaba irritada, como si algo no hubiera salido según lo previsto. A la mañana siguiente le puso delante un borrador del contrato de venta. Léelo. Puedes hacer tus propias correcciones. Ella hojeó el documento. La cantidad no era insignificante. Se preguntó qué parte le daría a Cristina. Ahora todo en el taller parecía inestable, falso. Realizaba sesiones de prueba, discutía estilos, pero constantemente captaba las miradas preocupadas de las empleadas. Al parecer, ya habían empezado a correr rumores de venta. Shelton llamaba cada hora para comprobar su bienestar, para recordarle la reunión con el abogado, para aclarar los detalles de los documentos. Su voz se hizo más insistente, más exigente. Por la noche intentó una táctica diferente. Piensa en las niñas. Si lo conseguimos ahora, conservarán su trabajo, y si retrasamos la venta... No terminó, pero el punto estaba claro. Su enfermedad como la excusa perfecta para vender el negocio. Las cosas le iban demasiado bien. Al entrar en la sala de espera del centro oncológico, Aurora pensó en cómo se había hecho a la idea de morir pronto. Al fin y al cabo, así se ahorraría tener que lidiar con la traición de su marido. En el despacho del médico se fijó en los nuevos cuadros de las paredes. Nunca antes había prestado atención a esas nimiedades. El doctor Baker tecleaba algo, frunciendo el ceño ante la pantalla del ordenador. Señora Watson, esta es una situación bastante inusual. Hemos comprobado 2 veces sus análisis, varias veces. Se preparó para lo peor. Probablemente era aún peor de lo que se pensaba. Ha habido un error. El laboratorio mezcló los resultados. Tuvimos otro paciente con el mismo nombre. Tardó un rato en darse cuenta de lo que decía. ¿Qué? Está sana, S.R.A. Watson. Todos sus signos vitales son normales. Siento mucho por lo que ha pasado estos últimos días. Él siguió y siguió. Algo sobre negligencia del personal, sobre una investigación interna, sobre compensación por angustia emocional. Ella no escuchaba. Saludable. Una simple palabra que echó por tierra todos los planes de Shelton. Fuera lloviznaba ligeramente. Aurora estaba bajo la visera de la clínica con la cabeza inclinada hacia atrás. Las gotas caían sobre su cara y, por primera vez en días, podía sentirlas todas. El teléfono de su bolso vibró. Shelton. Dejó caer la llamada, luego otra y otra. Finalmente, él le envió un mensaje preguntándole cómo había ido la cita. Pidió un taxi, el coche de otra persona, no de la flota de su marido. Le dio la dirección del taller. El taxista puso la radio, una vieja canción que ella no soportaba. Ahora la melodía le parecía hermosa. El taller olía a telas, perfume, café, olores familiares que casi había dejado de percibir con el paso de los años. Hoy eran especialmente agudos. Marta hablaba de un pedido urgente, de una entrega de materiales, de una reunión con un cliente. Aurora escuchaba su voz como desde lejos. En su interior se levantaba una ola de risas o de sollozos. Se sentó ante su escritorio, pasó la mano por la superficie lisa. ¿Cuántos bocetos se habían dibujado aquí? ¿Cuántos destinos habían pasado por este atelier? Y todo ello, Shelton quería venderlo para empezar una nueva vida con Cristina. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó ella. ¿Cómo ha ido? ¿Qué dijo el médico? Sonaba impaciente. Estaba esperando la confirmación de sus planes, apresurando su muerte. Hablemos en casa.
Su voz sonaba tranquila. «¿Quizá debería venir? De todas formas, no estoy lejos». «No, no será necesario. Hablaremos esta noche». Colgó el teléfono y sonrió por primera vez en días. Había dejado de llover al otro lado de la ventana y el sol brillaba en la calle. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo bonito que era su taller? Grandes ventanales, molduras antiguas en el techo, maniquíes de época en un rincón. No se dio prisa por volver a casa. Caminó por el paseo marítimo, se paró junto al río, compró café en una pequeña cafetería. Solía venir aquí a menudo antes de empezar a ahorrar tiempo. Al anochecer, subió al porche de su casa y se quedó quieta. En algún lugar del estudio, Shelton debía de estar hablando por teléfono con Cristina, hablando de su visita al médico, haciendo planes para el futuro, su futuro, con ella como su esposa muerta. Sacó las llaves. La cerradura sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la noche. Sus tacones repiquetearon en el parqué. Siempre se descalzaba en el pasillo para no hacer ruido. Shelton la recibió en el salón con la preocupación habitual en su rostro. Miró a su marido y, por primera vez en 12 años de matrimonio, vio a su verdadero yo, cada gesto, cada entonación, cada nota falsa en su voz. ¿Cómo había ido la cita? ¿Qué había dicho el médico? Su preocupación parecía casi real, casi si no conociera la conversación con Christine, si no comprendiera los verdaderos motivos de esa preocupación. Cenemos primero. Se inquietó, empezó a sacar platos. Ella Fitzgerald cantaba por los altavoces. ¿Cuándo había tenido tiempo de poner la música? Nunca lo había hecho. Al parecer, se estaba preparando para una conversación importante. La comida parecía especialmente sabrosa, tal vez porque ahora cada bocado no tenía la amargura del tratamiento que se avecinaba. Untó mantequilla en su tostada y pensó en terminar su colección para el teatro, y un vestido de novia para la chica pelirroja que vino la semana pasada, y nuevos diseños para la colección de invierno. «¿Aurora? ¿Me estás escuchando?» Ella levantó la vista. Shelton estaba diciendo algo sobre papeleo, sobre una reunión con un abogado, sobre un plazo para el acuerdo. Sus palabras ya no tenían poder sobre ella. «Lo siento, estaba pensando», continúa. Empezó a explicarle de nuevo la importancia de una decisión rápida, los riesgos de dejar las cosas para más tarde. En otra situación, ella habría admirado sus dotes interpretativas, tanta preocupación genuina en su voz. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se desvanecía. Recordó cuando a ella y a Shelton les encantaba contemplar el cielo al atardecer cuando eran jóvenes. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? ¿Cuándo habían dejado de fijarse en cosas así? ¿No deberíamos firmar al menos un contrato preliminar? Deslizó hacia ella una carpeta de documentos. Ella hojeó las páginas distraídamente. Hace solo una semana esos papeles la habían asustado, le habían parecido una sentencia. Ahora no significaban nada. «Sabes, quiero dar un paseo. Hace mucho tiempo que no respiro aire fresco». Estaba confuso. No encajaba en su guión. «Está oscureciendo, y tú estás después de tu cita con el médico». Por eso, salió al huerto. A los manzanos que habían plantado en su primer año de casados ya se les estaban cayendo las hojas. Cogió una, roja amarillenta, con venas finas. ¿Cuántas de aquellas hojas se habían caído a lo largo de los años? Shelton se asomó a la puerta, indeciso de acercarse. Estaba claro que no sabía cómo reaccionar ante su comportamiento. Esto era algo nuevo, no formaba parte de su plan. Su teléfono vibró en su bolsillo. Probablemente Christine le llamaba para preguntarle por los resultados de su cita con el médico. Levantó rápidamente el auricular y se dio la vuelta, murmurando algo sobre una llamada importante. Ella se sentó en el banco del jardín, otra cosa de su vida pasada. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí hablando de planes de futuro? Construyendo castillos de aire, soñando con viajar, con niños. Ahora tendría tiempo para todo eso. Quizá no con él, pero eso no importaba. Lo que importaba era que tenía un
un futuro real, vivo, no los miserables meses que Shelton le había dado en su conversación con su amante. Volvió de la casa. Al parecer había terminado de hablar con Christine. Está refrescando. ¿Por qué no entramos? Tenemos que discutir los resultados de la recepción. Ella sacudió la cabeza. El aire olía a hojas caídas y manzanas. Le encantaba ese olor, pero se había olvidado de percibirlo. Ahora había vuelto, como tantas otras cosas en su vida. Sonó el teléfono de la casa, un teléfono fijo que solo utilizaban los clientes más antiguos. Shelton se movió bruscamente hacia la puerta, pero se detuvo. El contestador automático lo grabaría. Por supuesto, ¿qué importaban las llamadas de los clientes si el taller pronto iba a pasar a manos de un nuevo propietario? ¿Si su mujer no llegaría a fin de mes? Sonrió ante sus pensamientos. La vida volvía con todos sus colores, olores y sonidos, y lo que por la mañana le había parecido importante, ahora pasaba a un segundo plano. Shelton se movía de un pie a otro, claramente inseguro de qué hacer a continuación. Su plan, cuidadosamente pensado, se venía abajo. No había hablado de los resultados de la cita, no había llorado, no había pedido apoyo. Solo se sentó en el jardín y miró las hojas que caían, y pensó en todas las cosas que aún podía hacer. Aprendería a pintar, un sueño largamente acariciado y aplazado por el eterno ajetreo. Iría a París, solo por diversión, sin reuniones de negocios ni espectáculos. Empezaría a hacer yoga. Marta llevaba mucho tiempo llamándola a su grupo. El futuro se desplegaba ante ella como un libro con las páginas en blanco, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre, de la enfermedad, de los planes de los demás, de tener que ajustarse a las expectativas de otros. Algo iba mal. Shelton lo intuía, pero no podía averiguar qué era. Después de la visita al médico, Aurora había cambiado, pero no de la forma que él esperaba, sin lágrimas, sin depresión. Parecía flotar por encima de lo que estaba pasando, como si las noticias del médico no la hubieran afectado en absoluto. Marcó el número de Christine por tercera vez, pero volvió a dejar la llamada. No podía arriesgarse. Aurora podía oír la conversación. Últimamente estaba demasiado atenta. Los documentos para la venta del atelier estaban intactos, la misma pila de papeles que había traído hacía una semana. Aurora ni siquiera abrió la carpeta. Solo dijo, más tarde, y se fue a trabajar en un nuevo boceto. El plazo se acercaba. El comprador insinuaba que podría cambiar de opinión si el trato se alargaba. Cristina enviaba mensajes uno tras otro. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo había que esperar? ¿Por qué tardaba tanto? Bajó a desayunar con la esperanza de encontrar a su mujer más dispuesta a colaborar. Estaba sentada a la mesa con una taza de café y hojeando una revista de moda. Una mañana perfectamente normal, como si no hubiera habido ningún diagnóstico. Creo que hoy deberíamos ver a un abogado. Levantó la vista de la revista y algo desconocido brilló en su mirada. Antes le había mirado de otra manera, con confianza, con calidez. Ahora era como si lo estuviera estudiando, fijándose en cada detalle. ¿Por qué tanta prisa? Él había preparado una respuesta de antemano, sobre la importancia de un papeleo correcto, sobre los riesgos del retraso, sobre los intereses de los empleados. Pero bajo su mirada las palabras se confundían. El teléfono vibró en su bolsillo. Christine otra vez. Apagó el sonido. Más tarde, todo más tarde. Lo importante ahora era convencer a Aurora de que firmara los papeles. Solo me preocupa tu futuro. Ella sonrió, una sonrisa extraña y desconocida. Lo hizo. Eres muy amable. Había una sutil burla en su voz. Intentó cogerla de la mano. Siempre había funcionado. Pero ella se apartó suavemente y volvió a la revista. A la hora de comer llegó el abogado, que lo había citado a propósito para que Aurora no pudiera excusarse por estar ocupada en el taller. Escuchó todas las explicaciones sobre el trato, sobre las garantías de los empleados, sobre las condiciones de pago.
Luego se levantó y fue al jardín a cortar rosas para el jarrón del salón. Por la tarde, el comprador llamó. Shelton entró en el despacho y cerró la puerta a cal y canto. Necesitamos un poco más de tiempo. No está en condiciones. El sonido de platos tintineando llegó de la cocina. Aurora estaba preparando la cena, silbando una melodía. La última vez que había cocinado, parecía que había pasado un mes. Se quedó despierto por la noche, repasando sus opciones en la cabeza. ¿Debía insistir más? ¿Insinuar posibles problemas con la clínica? ¿O viceversa, darle tiempo, esperar a que se diera cuenta de la necesidad de vender? El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Cristina. Estoy harta de esperar. O arreglas el asunto con el atelier o rompemos. Miró a su mujer dormida. En la oscuridad, su rostro parecía tranquilo, sin rastro de la ojeriza que él esperaba ver tras la visita al médico. Por la mañana se fue al taller antes de lo habitual. Él le había llevado el papeleo al trabajo. Siempre había funcionado antes. A ella no le gustaba entablar relaciones delante de sus empleados. Pero ella se limitó a sacudir la cabeza, manteniendo la mente en algún intrincado patrón. Ahora no. Verás, estoy ocupada. La observó trabajar, movimientos seguros, rostro tranquilo, una leve sonrisa, ni rastro de la mujer que había llorado una semana atrás al recibir el diagnóstico. El teléfono volvió a vibrar. Salió fuera, lejos de las ventanas del taller. Cristina, escucha. No, escucha tú. Estoy harta de ser una amante. Me prometiste una solución rápida. Lo estoy intentando, pero ha estado rara desde la cita con el médico. No es la misma de siempre. No me interesa. Tienes una semana. Si no, encontraré a alguien más serio. Volvió al atelier. Aurora estaba probándose un maniquí, tarareando algo para sí misma. Había una nueva ligereza en sus movimientos, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sin duda, algo iba mal. ¿Pero qué? Christine se paseaba por su pequeño piso, mordiéndose una uña, un hábito que siempre había molestado a Shelton. ¿Cómo que no firma? Dijiste que ya estaba todo arreglado. Se frotó el puente de la nariz con cansancio. 2 conductores habían faltado a sus turnos, un coche estaba atascado en mitad de la ruta. Y ahora esto. Ha cambiado desde su cita con el médico. No sé qué está pasando. ¿Qué hay que entender? Cristina se detuvo al otro lado de la calle. O eres un hombre y puedes insistir a tu manera, o... No la dejó terminar. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo pasaba un taxi, su taxi, con el logotipo de la empresa en el lateral. El negocio que había construido durante tantos años se desmoronaba poco a poco. Los nuevos servicios acaparaban clientes, los costes aumentaban y los ingresos caían. Mira, vamos a esperar un poco. Ella sola se dará cuenta de que vender es la mejor opción. ¿Esperar? Se rió Cristina. Llevo 6 meses esperando. Primero dijiste que me divorciaría, luego dijiste que liquidaría el negocio, y ahora esto. El teléfono vibró en mi bolsillo. El despachador. Otro problema con el coche. Pero no, solo un recordatorio sobre un pago de arrendamiento. El dinero fluía como el agua. Cristina se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. Por cierto, yo también tengo planes. No voy a vivir en esta perrera para siempre. Me prometiste una casa nueva, ¿recuerdas? Claro que se acordaba. Hablaban a menudo de ello. Hacían planes para el futuro, elegían un barrio, discutían el diseño. Tras la venta del atelier habría dinero suficiente para comprar una casa y reiniciar su negocio. ¿Quizás sospecha algo? Cristina se acercó al espejo y se arregló el pelo. Las mujeres pueden intuir estas cosas. No, ni hablar. Está completamente absorta en su enfermedad. Solo que eso sonaba poco convincente incluso para él. Aurora estaba actuando de forma extraña, como si no tuviera ninguna enfermedad, trabajando más de lo habitual, reuniéndose con clientes, haciendo planes. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez Aurora. Pulsó rechazar. ¿Por qué no contestas?
Cristina entornó los ojos. Estará preocupada, ¿verdad? Llamaré más tarde. Diré que estaba ocupada con un cliente. Hacía tiempo que mentir se había convertido en algo habitual. Mentía a su mujer sobre las reuniones, mentía a Cristina sobre los problemas con los documentos, se mentía a sí mismo sobre que todo iba según lo previsto. Volvió a la oficina por la tarde. Sobre la mesa había una pila de facturas: mantenimiento, seguros, salarios de los conductores. Firmó los papeles mecánicamente, mientras en su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones con Aurora. ¿Por qué tanta prisa por vender?, le preguntó ella por la mañana. Y le miró con extrañeza, como si supiera algo. Pero no lo sabía. Habían tenido suficiente cuidado. Llegó tarde a casa. Aurora estaba sentada en el salón con un cuaderno, dibujando algo y canturreando. Nunca había tarareado mientras trabajaba. «¿Qué tal el día?», preguntó sin levantar la cabeza del dibujo. «Bien. Los problemas habituales con el coche». Ella asintió y siguió dibujando. Él la miró y trató de averiguar qué había cambiado. ¿Por qué ya no hablaba de su enfermedad? ¿Por qué no lloraba por las noches? ¿Por qué no tenía miedo del futuro? Por la noche le despertó el sonido de un mensaje entrante. Cristina había enviado una foto de una mansión. «Esa es la que quiero. Me lo prometiste». Miró a su mujer dormida. En la oscuridad, su rostro parecía apacible, sin rastro de la ojeriza que esperaba ver tras el terrible diagnóstico. Por la mañana llevó los papeles al atelier. Aurora ni siquiera miró la carpeta, seguía trabajando en un complicado patrón. «¿Podemos hablar de las condiciones del trato?», le preguntó con la mayor delicadeza posible. Ella levantó la vista y a él le pareció ver una mueca en sus ojos. «Ahora mismo tengo muchos planes. No tengo tiempo para vender». ¿Planes? ¿Qué planes podría tener un hombre con un diagnóstico terminal? Definitivamente, algo iba mal. Pero él no sabía lo que era todavía. Era una mañana soleada. Aurora caminaba despacio por la calle, mirando los escaparates. En la cafetería de la esquina compró su capuchino favorito, por primera vez en un mes. Todo este tiempo se había estado negando pequeños placeres para prepararse para su próximo tratamiento. En el taller reinaba el ajetreo habitual de las mañanas. Marta colgaba los encargos terminados. La nueva aprendiz planchaba los detalles de su traje. Aurora caminaba entre los maniquíes, ajustando los pliegues de los vestidos. Cada uno encerraba su propia historia: bodas, aniversarios, graduaciones. La primera clienta llegó a las 9 en punto, una joven para una prueba de vestido de novia. Aurora trabajaba en el drapeado, escuchando el relato emocionado de la novia sobre la ceremonia que se avecinaba. Esa charla solía ser agotadora, pero ahora saboreaba cada detalle. Shelton llegó a la hora de comer con otra carpeta de papeles, por supuesto. Lo observó nervioso mientras intentaba entablar una conversación sobre ventas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la lástima en lugar de resentimiento. Cuando se marchó, sacó viejos álbumes con fotos de su boda. Allí estaban, jóvenes, felices, confiados en el futuro. ¿Cuándo se torció todo? ¿En qué momento el dinero y la ambición fueron más importantes que los sentimientos? Por la noche, se quedó hasta tarde en el taller. Sacó una tela nueva, la seda más fina que había traído la semana pasada. Solía reservar esos cortes para ocasiones especiales. Ahora decidió experimentar, probar nuevas ideas. La vida es demasiado corta para aplazarla. Volvió a casa andando, aunque normalmente lo hacía en coche. La tarde de otoño era fresca y las luces del parque estaban encendidas. Había comprado castañas asadas en un puesto callejero, solo porque le apetecía. Shelton la esperaba en casa. Volvió a hablar de documentos, de la importancia de una decisión rápida. Ella escuchaba su voz y pensaba en lo extraña que era la vida. A veces había que mirar a los ojos de la muerte para empezar a apreciar de verdad cada momento. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. En la habitación contigua,
Shelton hablaba por teléfono, probablemente con Cristina. Extrañamente, ya no era doloroso. Era como si todo estuviera sucediendo en otra vida, con otra mujer. Por la mañana, se permitió desayunar en la cama por primera vez en años. Leyó su libro favorito, bebió café, se permitió no tener prisa. Llegó al taller más tarde de lo habitual y no ocurrió nada terrible, el mundo no se derrumbó. Bajo sus manos nacía una nueva colección, brillante, atrevida, diferente a todo lo que había hecho hasta entonces. Martha miró sorprendida los bocetos. «Es tan inusual». Aurora sonrió. «Sí, inusual, como su nueva vida». Después de comer entró una clienta habitual, una señora mayor que llevaba muchos años encargándole ropa. Discutieron largo rato el estilo del nuevo vestido y, por primera vez, Aurora sugirió una solución más atrevida. La clienta estuvo de acuerdo, aunque hasta entonces se había decantado por los clásicos. Por la noche, Shelton llamó para decir que trabajaba hasta tarde. Ella sabía lo que eso significaba, pero por primera vez no se sintió amargada. Simplemente fue a su restaurante favorito, el mismo al que habían ido juntos una vez. En la mesa de al lado había una pareja joven. Iban cogidos de la mano y hablaban del futuro. Ella oía fragmentos de la conversación. Hacían planes, soñaban, creían el uno en el otro, como ella y Shelton habían hecho una vez. Llegó tarde a casa, se sentó al viejo piano, regalo de boda de sus padres. ¿Cuántos años llevaba intacto? Sus dedos tocaron tímidamente las teclas. Casi había olvidado las notas, pero no importaba. Shelton entró justo cuando ella estaba terminando de tocar. Se quedó inmóvil en la puerta, sin saber qué estaba pasando. «Hace tiempo que no tocas». «Mucho», cerró la tapa del piano. «Tenemos que hablar». Se sobresaltó como si hubiera recibido un golpe. Probablemente había estado esperando esas palabras, pero no ahora, no así. Sobre los papeles, estaba a punto de... No, sacudió la cabeza. Sobre nosotros, sobre lo que te oí hablar con Cristina. Él se puso pálido, abrió la boca, pero ella lo detuvo con un gesto. «Espera, déjame terminar. Sabes, te estoy agradecido. Agradecido». Está claro que no se lo esperaba. «Sí, si no fuera por tus planes para mi herencia, no me habría dado cuenta del panorama. La vida es demasiado bella para desperdiciarla en rencores y lamentaciones». Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía, una lluvia fina y otoñal, como la que había caído el día que fue al médico. «No estoy enferma, Shelton. Hubo un error con los análisis, pero ¿sabes qué? Ha sido el mejor regalo de mi vida». El proceso de divorcio duró solo 2 meses. Ni ella ni Shelton alargaron los trámites. Aurora firmó tranquilamente los papeles, mirando su apellido en el certificado de matrimonio. Pronto volvería a ser la señorita Aurora James, como si los últimos 12 años no hubieran existido. Shelton había acudido solo a la última reunión. Cristina se había quedado esperando en el coche. Aurora divisó su silueta tras el cristal tintado al pasar por el aparcamiento. Curioso, pero no le causó ninguna emoción, como si viera a un transeúnte cualquiera. No dividieron su propiedad. Cada uno se quedó en su propio negocio. Aurora le dejó la casa a Shelton. La iba a vender de todos modos. Alquiló un pequeño piso no lejos del taller, con vistas al viejo parque. Solo tardó un día en mudarse. No se llevó casi nada de su vida anterior, solo sus libros favoritos, cuadernos de dibujo y un viejo piano que sus padres le habían regalado a ella personalmente, no a ellos como matrimonio. Marta ayudó a desembalar, mirando a su alrededor con ansiedad, probablemente esperando lágrimas o histeria. Pero Aurora ordenó metódicamente los libros en las estanterías, colgó la ropa en el armario y planeó dónde poner la máquina de coser para trabajar en casa. Por la noche, se durmió por primera vez con el susurro de los árboles junto a su ventana. En la vieja casa, el dormitorio daba a la calzada. Se despertó con el sol.
Aún no había colgado las cortinas y no quería apresurarse con el arreglo. Dejó que todo siguiera su curso. En el taller se trabajaba como de costumbre. Era como si las clientas no se dieran cuenta de los cambios en su vida. Seguían viniendo a probarse las prendas, hablaban de estilos, hacían planes para futuros pedidos. Por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que le gustaba aquella rutina. Estaba viva, era real, estaba llena de pequeños placeres y preocupaciones. Shelton llamaba de vez en cuando, por inercia, por costumbre. Hablaba de trámites, de documentos, de seguros. Respondía a sus preguntas con calma. A veces incluso le preguntaba cómo iban las cosas en su negocio. Extrañamente, hablar con él se hacía más fácil, cuando no tenía que fingir que todo iba bien. Los fines de semana empezó a tomar clases de pintura. Estaba cumpliendo un viejo sueño. No era muy buena, pero no importaba. Lo principal era el proceso en sí, la inmersión en un nuevo mundo de colores y matices. En el viejo parque cercano a la casa me encantaba un banco con vistas al estanque. Iba allí por las mañanas con un café y un croissant, observaba a los patos, hacía bocetos en mi cuaderno. El tiempo fluía de otra manera, más tranquilo, más mesurado, como si la vida se hubiera ajustado por fin al ritmo adecuado. Un día me encontré con Cristina en el centro comercial probándose un vestido de novia. No en su taller, claro, sino en el de la competencia. Sus miradas se cruzaron en el gran espejo del probador. Cristina se estremeció, esperando claramente un escándalo, pero Aurora se limitó a asentir y siguió adelante. El vestido era precioso, aunque ella habría hecho el drapeado de otra manera. La nueva colección tuvo un éxito inesperado. Colores vivos, soluciones inusuales, combinaciones atrevidas, todo lo que no se había atrevido a hacer antes. Los clientes apreciaron el cambio y aparecieron pedidos de otras ciudades. Marta se dio cuenta de que había cambiado. Se había vuelto más tranquila, más segura de sí misma. Aurora solo le devolvió la sonrisa. Claro que sí, la muerte, incluso la que no había ocurrido, cambiaba a la gente más que cualquier otro acontecimiento. Shelton había enviado una invitación a la boda. Al parecer Christine había insistido por alguna razón propia. Aurora guardó el sobre en el cajón de su escritorio y se olvidó de él. Tenía otros planes para ese día. Hacía tiempo que se había prometido a sí misma un viaje al océano. Por las tardes volvía al piano. Su memoria recuperaba poco a poco melodías olvidadas. A veces se equivocaba y tenía que volver a empezar, pero ahora ya no le molestaba. Tenía tiempo para aprender, toda una vida por delante. Un día se sentó a ordenar viejas fotografías. Una caja entera se había acumulado a lo largo de los años de matrimonio. No sintió tristeza ni remordimiento. Se limitó a pasar las páginas de su pasado común como si fuera un viejo álbum. Había sido una buena historia, pero ahora empezaba una nueva. En el taller había aprendices, chicas jóvenes que querían aprender a coser. Ella nunca había sido aprendiz. Demasiado tiempo, demasiada responsabilidad. Ahora disfrutaba de la oportunidad de transmitir sus conocimientos a los demás. Por las tardes da largos paseos por la ciudad. Vuelve a reconocer las calles que le son familiares desde su infancia. Entra en los pequeños cafés, mira los escaparates. No había prisa, tenía toda la vida por delante y cada día era un regalo. En el trabajo, a menudo se sorprendía a sí misma sonriendo, así, sin motivo. La felicidad es algo muy sencillo, está en la posibilidad misma de vivir, de respirar, de crear. Todo lo demás son minucias que no merecen ni una lágrima. En primavera se fue por fin a París, sola, sin reuniones de trabajo ni obligaciones. Paseó por las callejuelas, se sentó en los cafés, dibujó en su cuaderno. Era como si la ciudad la estuviera esperando, tan viva y real como su nueva vida.